Sábado 31 de enero, y el eco de una entrevista todavía resuena con la fuerza de un terremoto silente, una sacudida que no demolió edificios, sino certezas. Carmelo Marchante, el periodista que una vez fue el epicentro de la polémica, el faro que prometía arrojar luz sobre las tinieblas de la farándula, regresó al plató de Viernes para, sorprendentemente, tejer un velo de benevolencia sobre el mismo universo de Sálvame que él mismo había despedazado sin piedad. Aquella noche no se trató solo de una aparición televisiva. Fue la puesta en escena de una contradicción desgarradora, una farsa magistralmente interpretada que nos obliga a cuestionar la integridad de todo un género. La audiencia, con el aliento contenido, esperaba el zarpazo, la revelación explosiva, ese torrente de verdades incómodas que Carmelo había prometido en sus redes sociales apenas unos días antes. Se recordaba con vívida claridad su postura inquebrantable, la osadía de sus declaraciones que tildaban a Jorge Javier Vázquez de enano psicópata y misógino, la implacable denuncia de las supuestas carreras de drogas en los pasillos de un programa que había sido su hogar y su campo de batalla. Este era el Carmelo que la gente conocía, el adalid de la verdad sin filtros, un gladiador dispuesto a enfrentar a los dioses del Olimpo televisivo. Sin embargo, lo que se desplegó ante nuestros ojos aquella noche fue la metamorfosis más asombrosa, un giro de guión que dejó a propios y extraños sumidos en un abismo de perplejidad. El Carmelo Marchante, que se sentó ante las cámaras, era una sombra distante de su propia leyenda, un oráculo cuyas profecías habían sido dulcificadas, domesticadas por una fuerza invisible pero palpable. Las palabras que una vez fueron dagas afiladas se convirtieron en suaves eufemismos, y la promesa de una demolición total del imperio de apariencias de Sálvame se diluyó en una tibia retrospectiva. ¿Qué fuerza arcana obró esta transformación? ¿Fue el pánico escénico ante la magnitud de su propia osadía? ¿O acaso existían pactos sellados en las sombras que ni el público ni el propio periodista podían vislumbrar? La intuición periodística, ese sexto sentido que agita las aguas de la información, nos susurra que Carmelo conoce a la perfección las verdaderas razones de su partida de hace 10 años, un abismo temporal que él mismo se esforzó por velar con un conveniente manto de amnesia. Su evasión, su titubeo al recordar el porqué exacto de aquel «hasta aquí he llegado», fue el primer indicio de la gran mascarada. La versión oficial, la que intentó vender con una sonrisa ambigua, hablaba de un cúmulo de circunstancias, de un hartazgo generalizado que le llevó a exclamar su mítica frase: «Hasta la peineta no podía más». Pero esta ambigüedad, esta deliberada falta de concreción, no solo es una declaración, es un silencio elocuente, un silencio que grita verdades inconfesables, un pacto no escrito con el pasado o con el futuro que le impide pronunciar los nombres de los demonios que realmente le expulsaron de aquel infierno televisivo. ¿Por qué, entonces, esa piedad inusitada? ¿Fue una estrategia calculada para no quemar puentes con Televisión Española, la cadena que ahora le abría sus puertas? ¿O se trataba de una lealtad, quizás forzada, a Mediaset, la misma productora que, a pesar de todo, le ha permitido volver a pisar su plató? La verdad, amigos, a menudo se esconde entre las líneas no dichas, en los gestos contenidos y en las palabras que eluden la confrontación directa. Este Carmelo, este hombre que hace no tanto desenmascaraba sin tapujos, ahora parecía actuar bajo un velo de contención, como si cada sílaba fuera pesada y medida para no romper un frágil equilibrio de intereses. Es aquí donde la tragedia de la hipocresía se hace más patente, donde el contraste entre el Carmelo de las redes sociales y el Carmelo televisivo es un mazazo demoledor para la credibilidad. ¿Cómo podría esta criatura, el que había proferido invectivas tan feroces, repetir aquellas acusaciones con Jorge Javier Vázquez en plena campaña de sensibilización sobre enfermedades mentales? El rocambolesco guión de la vida real a veces supera cualquier ficción, tejiendo una red de incompatibilidades que hacen de su benevolencia una elección tan calculada como sorprendente. Permítanme un momento de reflexión profunda. Imaginen la escena. Un hombre que ha acusado a otro de ser un enano psicópata y maltratador misógino, ahora, por arte de magia mediática, se abstiene de cualquier comentario que pueda herir sensibilidades, especialmente cuando el aludido se ha convertido en un estandarte de la salud mental.
¿No les parece esto un clímax de la hipocresía, un acto que roza lo ridículo y lo patético a partes iguales? La verdad, en estos casos, es una moneda que se devalúa a cada declaración, a cada evasión. Antes de que sigamos desentrañando este complejo tapiz de verdades y mentiras, si todavía no formas parte de nuestra comunidad de buscadores de la verdad en el mundo del corazón, te invito a que te suscribas a Olor a Farándula. Pulsa ese botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ni un solo detalle de lo que está a punto de desvelarse. Ahora me gustaría saber desde dónde nos acompañan en este viaje por los entresijos del espectáculo. Déjame en los comentarios tu ciudad o tu país. Y, por supuesto, ¿qué piensas hasta ahora de esta transformación de Carmelo Marchante? ¿Crees que su silencio es un signo de madurez o de pura estrategia? ¿Realmente la gente olvida el pasado tan fácilmente en la televisión? Me encantará leer sus opiniones, porque son ustedes, los espectadores críticos, quienes dan sentido a estas revelaciones. Y mientras Carmelo tejía su red de evasivas, la sombra de su benevolencia se cernía, de forma más cruel si cabe, sobre las figuras de Terelu Campos y Carmen Borrego. Si él, el supuesto gran justiciero, optaba por la contención al hablar de su antiguo programa, el contraste era aún más sangrante para las hijas de la matriarca. Carmelo, con una sutileza casi imperceptible, pero letal en su implicación, deslizaba que en Sálvame nada era fácil ni real. Esta frase, lanzada al aire como una flecha envenenada, resonó con fuerza, confirmando lo que muchos ya sospechábamos y lo que él mismo había gritado a los cuatro vientos en el pasado, que la realidad del programa era una construcción, una farsa. El juicio implícito sobre el universo de Sálvame fue, en sí mismo, un golpe maestro. Al ser tan noble y benevolente en su discurso televisivo, Carmelo exacerbaba la brutalidad de sus declaraciones previas, esas que apuntaban directamente a la médula del programa y de sus figuras principales. Es decir, su suavidad actual no redime su pasado, sino que lo magnifica. Este nuevo Carmelo, el maduro Carmelo, paradójicamente subraya aún más la vehemencia y la autenticidad, por descabelladas que parecieran, de sus antiguas acusaciones contra el maltratador misógino de Jorge Javier, el comprador de criaturas y mentor de enfermedades. Su contención fue una condena indirecta, pero devastadora. Y la entrevista avanzaba, el circo mediático proseguía con sus números más recurrentes. La audiencia se preguntó: ¿y qué hay de la mítica peineta? Aquella hasta la peineta que simbolizaba el límite de su paciencia y la ruptura definitiva con un sistema. Carmelo, el maestro de la evasión, seguía sin soltar el anzuelo de la verdad. La tensión se palpaba, no tanto por lo que decía, sino por lo que no se atrevía a decir, por los abismos de silencio que dejaba a su paso, como si el pasado fuera un campo minado que no quería pisar nuevamente. Pero el programa de viernes, sediento de salseo y polémica, decidió orquestar un combate aún más ridículo, dejando a Carmelo para las postrimerías de la noche, casi como un telonero de un esperpento. Ágata Ruiz de la Prada y Carmen Lomana, dos titanes de la excentricidad y el glamour, se batieron en un duelo de chismorreos y ligues, un espectáculo que a muchos nos pareció la señal más clara de la decadencia del género. ¿A quién le importan los ligues de estas dos señoras a estas alturas? ¿No es esto un reflejo de que el salseo, tal como lo conocíamos, está en sus horas más bajas, agonizando en una espiral de irrelevancia? La audiencia anhelaba el fuego, la verdad descarnada, el espíritu de Carmelo Marchante que se atrevía a señalar los vicios y las miserias del espectáculo. Sin embargo, lo que se sirvió fue un plato tibio, una sombra de lo que pudo haber sido y un combate final que evidenciaba la falta de nuevos paradigmas, de nuevas narrativas, de nuevos conflictos que realmente pudieran atrapar al público. El desafío de Viernes con Carmelo se superó, sí, pero no por la explosividad del invitado, sino por el mero morbo de su regreso y por la hábil gestión de un silencio que, por paradójico que parezca, dijo más que 1000 palabras. La maquinaria de la farándula se mueve entre silencios y estrategias, entre el miedo a las puertas cerradas y la promesa de un futuro incierto. Carmelo, el hombre que una vez fue el espejo de la verdad, ahora solo refleja una parte, cuidadosamente escogida, de esa verdad, dejando el resto sumido en la oscuridad, en la espera del próximo juicio, en el inminente ocaso de aquellos que confiaban en el apoyo de un imperio tambaleante.
Y así, mientras las aguas de la farándula se remueven bajo el velo de la ambigüedad de Carmelo Marchante, la atención se desvía hacia un linaje que, otrora imponente, parece ahora tambalearse en los cimientos de su propio prestigio. El clan Campos. Terelu Campos y Carmen Borrego, figuras que han navegado durante décadas en las turbulentas aguas del corazón televisivo, se encuentran ahora en el epicentro de una tormenta de críticas, su relevancia en entredicho, su legado cuestionado. La entrevista de Carmelo, con su inesperada benevolencia hacia el universo Sálvame, actuó, sin quererlo, como un espejo implacable que reflejó la propia decadencia del salseo y, por ende, la de quienes lo habían erigido como su bastión. Carmen Borrego, en particular, emerge como una figura central en esta narrativa de declive. Su presencia en De Viernes, invitada como si de una realeza televisiva se tratase, en lugar de ser vetada por su historial de controversias, resulta un epítome del absurdo televisivo. Porque sí, seamos honestos, ¿quién no ha sido testigo de su particular forma de gestionar las relaciones profesionales? Abandona reality tras reality, traiciona compromisos con una facilidad pasmosa. Y su palabra, últimamente, parece un espejismo efímero en el desierto de la credibilidad. Tratar a las productoras con esa soberbia como si fueran meras sirvientas de su capricho es un acto de arrogancia que roza lo insostenible, especialmente cuando su propio espacio en la televisión parece cada vez más precario. Se le exige disciplina, se le encomiendan tareas, pero su respuesta es un constante desafío a la lógica y al respeto. No está picando piedra en la mina, no está realizando un trabajo que requiera un sacrificio sobrehumano. Su labor es, en esencia, participar en un programa, algo que, para muchos, implicaría una mínima dosis de compromiso y profesionalismo. Sin embargo, su actitud parece sugerir que va a un spa, que el mundo de la televisión es un mero pasatiempo, una obra de teatro en la que ella es la protagonista absoluta, ajena a las reglas y a las expectativas. Carmelo, a pesar de su aparente moderación, no pudo evitar lanzar un dardo envenenado que aterrizó con precisión quirúrgica sobre las Campos. Al referirse al programa de Viernes y al tratamiento que le dio a Carmelo, dejándolo para las 12 de la noche, para luego enfrascarse en un combate entre Ágata Ruiz de la Prada y Carmen Lomana, el periodista calificó la estrategia de ridícula. Y no le falta razón. Ver a estas dos figuras, que otrora protagonizaban titulares por sus vidas glamurosas, ahora enfrascadas en batallas de salseo de baja estofa, es la prueba irrefutable de que el género está en decadencia. ¿A quién le importa ya los ligues o los roces entre estas dos señoras? La chispa se ha apagado, la novedad ha desaparecido y lo que queda es un eco vacío de glorias pasadas. Pero el golpe más directo, el que resonó con mayor fuerza en el universo de las Campos, vino al abordar la figura de María Teresa Campos. La matriarca, el pilar fundamental sobre el que se construyó todo un imperio mediático, es ahora la vara de medir de la mediocridad de sus descendientes. La crítica es brutal y sin paliativos. Terelu y Carmen, a pesar de sus intentos por emularla, no son ni la sombra de lo que fue su madre. La comparación es demoledora. María Teresa levantó su imperio sola, con esfuerzo y talento, mientras que sus hijas se encontraron con un camino ya trazado, un legado dorado que, lejos de saber aprovechar, parecen haber dilapidado con una alarmante falta de visión y ambición. No se parecen ni en el empeño, ni en la capacidad de trabajo, ni en la inteligencia televisiva. El análisis se vuelve todavía más incisivo al señalar que las hijas de María Teresa, a diferencia de su madre, carecen de una formación sólida. No se cree que hayan leído un libro en su vida. Sus lecturas se limitan a las revistas del corazón, a las páginas de los que, irónicamente, ellas mismas protagonizan. Este es el verdadero drama. La falta de profundidad, la ausencia de cultura, la dependencia total del salseo como única herramienta para mantenerse a flote en un mar cada vez más hostil. La gran madre clueca, María Teresa, las protegió en exceso, las envolvió en un manto de privilegios, sin prepararlas para la dura realidad de un medio en constante transformación. Les dio todo, pero no les enseñó a luchar por sí mismas. La crítica se intensifica al afirmar que Terelu Campos, en particular, no se libra de las críticas en ninguna semana, a menos que esté acompañada por sus pelotas, refiriéndose a Carlo Ancelotti
o Carlo Conti, cuyas apariciones, según la narrativa, solo sirven para que las Campos reciban elogios por ser familia. El resto de la semana, ojo, el ataque es frontal. Rocío Flores, Carmelo Marchante, la lista de críticos se alarga y nadie, absolutamente nadie, parece ser capaz de decirle a esta mujer que su tiempo en la pantalla ha expirado. La comparación con el pasado, cuando incluso su enemiga declarada Rocío Carrasco mantenía una postura más firme, es un reflejo de su actual irrelevancia. La conclusión a la que se llega es contundente. Todo el mundo ha metido a Terelu y a Carmen en el mismo saco. Se les ha cazado. Su interés para el público se ha esfumado, se ha difuminado. Su interés residía en María Teresa Campos. Y ahora que ellas han tomado el control de la nave, han demostrado que no sirven ni para hacer televisión. La figura de la matriarca era la auténtica atracción, el motor que generaba audiencia, y sin ella, el legado se ha quedado en nada. La televisión requiere algo más que apellidos y rencillas familiares. Necesita carisma, talento y, sobre todo, una conexión genuina con el público, algo que, según esta crítica feroz, las hermanas Campos han perdido por completo. La verdad sobre María Teresa Campos es única. Ella fue una pionera, una figura irrepetible que marcó una época. Y ahora, ante este panorama desolador, surge una pregunta crucial. ¿Qué queda del Imperio Campos? Queda, según la narrativa, el recuerdo de una gran mujer y la amarga constatación de que sus hijas no supieron o no pudieron mantener viva su llama. El pionerismo de María Teresa en la prensa del corazón, su capacidad para reinventarse, contrasta brutalmente con la inmovilidad de sus herederas. Incluso la figura de Carmen Borrego, con su recurrente aparición en programas de telerrealidad, parece encajar en un patrón de dependencia, de búsqueda desesperada de relevancia. Carmen Borrego, además, se lleva una crítica especialmente dura por su vuelta a De Viernes tras un abandono. ¿Qué clase de profesional vuelve a un plató después de haber desertado diciendo que se va a un 24 horas con más ganas de cantar que de otra cosa? La pregunta retórica pone de manifiesto el desprecio por la lógica y por la palabra dada. Antonio Rossi tuvo que ser el encargado de señalarle la gravedad de su actitud, catalogándola como una cría infantil. Y es que, viéndola, es difícil no estar de acuerdo. Su forma de gestionar su propia imagen, su aparente desconexión de la realidad televisiva, la presentan como una figura que, lejos de evolucionar, parece haber retrocedido. El público, harto de la falta de sustancia y de la constante repetición de viejas polémicas, ha dejado de creer. El plató se cae a aplausos no por la brillantez de las intervenciones, sino por la desesperación de la audiencia ante la imposibilidad de encontrar algo nuevo o interesante. Por mucho que la vistan de blanco nítido, por mucho que le digan lo guapa que está, la esencia permanece inalterable. Su apariencia, en ocasiones, tampoco ayuda, recordándonos a presentadoras de teletiendas, más preocupadas por vender un producto que por transmitir una verdad. La confianza del telespectador no se recupera defraudando una y otra vez. Es un fraude constante, y así llegamos a la conclusión inevitable. Lo de las Campos va de mal en peor. No tiene arreglo. La audiencia de Viernes es demoledora, un reflejo fiel del hastío general. El programa, en su intento por remontar, se aferra a lo conocido, a las viejas glorias, a los conflictos que una vez encendieron la mecha, pero que ahora solo dejan cenizas. La comparación con Sálvame y su audiencia, aunque superior, no salva el panorama general. El salseo está muriendo, y con él se desmorona el legado de un linaje que sin la figura de su matriarca se ha quedado a la deriva, incapaz de generar interés, de aportar contenido, de servir en definitiva a lo que la televisión demanda, historias que atrapen, que emocionen, que incluso conmocionen. El telón está a punto de caer, y tras él solo queda la duda de si quedará algo digno de ser recordado, o si el eco de sus polémicas